Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el trabajo y la energía relativistas. Lo primero que vamos a hacer va a ser deducir el teorema de las fuerzas vivas, pero ahora dentro de esta teoría, dentro de la relatividad especial. Después, como consecuencia de este teorema, y recordando una serie de cosillas que hemos visto en temas anteriores, pues vamos a deducir la conservación del cuadrimomento, que va a ser muy importante a la hora luego de resolver problemas de colisiones de partículas en relatividad. Y luego ya por último, a ver si no me queda el capítulo muy largo, y vemos unas cuantas cosas muy interesantes que vamos a poder sacar de las fórmulas que vamos a ir obteniendo. En concreto, relaciones o fórmulas para partículas sin masa, ¿vale? Y también, cosas como la imposibilidad de viajar, o sea, de alcanzar la velocidad de la luz para partículas con masa. Si estamos hablando de partículas sin masa, la obligatoriedad de moverse a la velocidad de la luz, etcétera. Todo este tipo de cosas que siempre se comentan mucho en toda la divulgación. No quería hacer un capítulo solo porque iba a ser muy cortito hablando de todas estas cosas y pues las voy a meter en este, ¿vale? Para hacerlo un poco menos aburrido. Bueno, pues me he dejado por aquí la fórmula más importante que obtuvimos en el capítulo pasado, la de la energía relativista, que aviso, si alguien va a ver este vídeo pensando que vamos a obtener aquí la relación o la fórmula de Einstein de E igual a mc al cuadrado, pues eso ya lo hicimos en el capítulo pasado, ¿vale? Así que ahí es donde tenéis que ir si buscáis eso. Que es, pues bueno, esa ecuación se obtiene de querer calcular la componente temporal del cuadrimomento, ¿vale? Como digo, id al capítulo anterior y ahí lo tenéis. Bueno, pues antes de nada, antes de empezar con todo esto que os he dicho, comenté en el capítulo pasado que hay un error conceptual respecto a la masa en la relatividad especial, que de hecho mucha gente, o si vais a la Wikipedia, por ahí aparece, ¿vale? Y es lo que se llama la masa relativista. Bueno, pues la masa relativista es decir que la masa que observa un sistema en reposo de un sistema que está en movimiento, ¿vale? Pues es el factor gamma relativista por la masa de ese sistema que se está moviendo, que muchas veces se pone como m sub 0, como que es la masa en reposo, que es pues precisamente por estar esta masa azul, ser la masa del sistema que se mueve en su propio sistema de referencia, en el azul, o en el sistema prima, ¿vale? Vamos a llamarlo mejor prima, pues es la masa que ese sistema observa en reposo, porque él respecto a sí mismo pues no se mueve, está en el cero de su coordenada X. Entonces, esta relación pues aparece mucho en un montón de bibliografías. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no es que no sea correcta, sino que es un truco matemático que en realidad está en desuso y que no tiene mucho sentido, ¿vale? Principalmente porque la masa en la relatividad especial es un invariante y eso es lo que vamos a demostrar ahora. Entonces, antes de nada voy a poner que la masa prima, que muchas veces se define como m sub 0, ¿vale? Esta es la masa propia. O sea, la masa medida en su propio sistema de referencia, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a hacer un cálculo para demostrar que esto no tiene sentido y la pregunta es, entonces, ¿por qué se utiliza? Bueno, pues esto viene de querer definir magnitudes relativistas en las ecuaciones poniéndolas en función de magnitudes clásicas de toda la vida. Por ejemplo, el momento lineal en relatividad, pues esto nosotros hemos visto que es m por gamma y por la velocidad de esa partícula. Entonces, si nosotros decimos que esta masa pues es la de toda la vida, la masa de la partícula, pues esa es la masa propia,
¿vale? Esta masa que hemos puesto en color azul. O sea, la masa de la partícula en su propio sistema de referencia. Entonces, al tener esto aquí, así, esto es lo que nosotros hemos llamado masa relativista, ¿vale? Entonces podríamos poner el momento lineal relativista como m por v y recuperar una expresión exactamente igual al momento lineal clásico, al no relativista, y así de alguna manera pues dejar todas las ecuaciones de la relatividad como una especie de complemento a lo antiguo. Entonces, bueno, pues como decía, esto de aquí no es del todo correcto o no es la mejor interpretación posible que se puede hacer, y eso viene porque, a ver, imaginad que nosotros tenemos un cuadrivector o un cuadrimomento, ¿vale? Que esto es la coordenada 0 por el vector unitario E0 más la coordenada 1 por el vector unitario E1. Vale. Nosotros hemos visto que la coordenada, o sea, P super 0, pues eso es la energía entre C, la energía de la partícula, por E0, más P1 por E1. Donde P1 coincide con el módulo del momento lineal, ¿de acuerdo? O sea, como si aquí en esta ecuación pues quitara las barras de vector, ¿vale? Y lo hiciera con los módulos o pusiera aquí un superíndice 1, ¿vale? Esto lo puedo hacer ahora mismo en concreto pues porque llevo todo el tema trabajando con una dimensión espacial, ¿vale? Entonces cuando tenemos una sola dimensión, pues resulta que la coordenada en esa dirección del espacio pues coincide con el módulo, ¿vale? Entonces, en ese caso y solo en ese caso, pues la coordenada 1 es igual al módulo. Si introdujera ya más dimensiones espaciales, entonces tendríamos que calcular el módulo, pues como se calculan los módulos de toda la vida, ¿vale? Con el teorema de Pitágoras, o sea, el módulo del cuadrimomento pues sería la componente 1 al cuadrado más la componente 2 al cuadrado más así la raíz de todo eso, pues de todas las coordenadas que pusieron, ¿vale? Bueno, entonces esto con el cuadrimomento visto por un sistema en reposo. Vale, pues vamos a poner un vector cuadrimomento, pero visto por un sistema en movimiento, ¿vale? Un sistema en movimiento que no es la partícula que se mueve, sino la partícula se está moviendo, tenemos un sistema en reposo observándola y luego tenemos otro sistema que va a ser este. Entonces, bueno, dejadme que le llame también en azul, ¿vale? Y con la prima, pero no es, o sea, este cuadrimomento no es el sistema de la partícula que se mueve, ¿vale? Este cuadrimomento va a ser P sub 0' por E0' más P sub 1' por E sub 1', ¿vale? Ok, ¿por qué digo que no es la partícula que se mueve? Pues porque si fuera la partícula que se mueve, no tendría la componente 1, ¿vale? Tendría solo la componente 0 porque en el sistema de la partícula, como ella está en reposo respecto a sí misma, pues no tiene velocidad prima, ¿vale? Esto es otro sistema, un tercer sistema. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues recordad que teníamos una relación para los vectores unitarios de sistemas que se estaban moviendo, que ya vimos en el capítulo pasado que al cambiarlos por su relación no prima, lo que estábamos haciendo en realidad es una transformación de Lorentz, de las coordenadas. Entonces voy a escribir esta relación por aquí, ¿vale? Aquí la dejo momentáneamente. Entonces vamos a tener P sub 0' por E0', pero E0' es esto de aquí. Así que voy a hacer un copy-paste. Muy bien. Más P1',
por E1', que es esto de aquí. Así que hago otro copy-paste. Muy bien. Pues ahora, ¿qué vamos a tener? Voy a sacar aquí factor común a gamma y vamos a tener con la coordenada, o sea, con el vector unitario E0, P0', la gamma ya la he sacado de factor común, más beta P1'. Así que P0' más beta P1'. Vale. Y todo esto por F. Muy bien. Más gamma, que voy a sacar otra vez de factor común, por, pues ahora todo lo que vaya con la componente E1. O sea, beta P0', ¿vale? Más, y en este otro pues va P1', solo porque gamma ya he sacado factor común, así que más P1', y todo esto de aquí por E1. Muy bien. Entonces, esto de aquí, todo esto, tiene que ser este vector de aquí. Por lo tanto, no queda otra que esta componente que va con el vector E0, pues sea esta de aquí, P super 0. Y esta otra, todo esto, como va con el vector E1, pues será P1, ¿vale? O sea, aquí tenemos P0, P super 0 y P super 1. Por lo tanto, lo que tenemos es la transformación de Lorentz de las coordenadas en la que P super 0 pues es esto de aquí, que de hecho pues voy a hacer el copy-paste. P super 0 es esto y P super 1 pues es esto otro. Vale, muy bien. Entonces voy a borrar esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí ya no me hace falta, pero esto sí que me va a ser útil, así que voy a subirlo por aquí arriba. Esto también lo comenté en el capítulo pasado, que las transformaciones de Lorentz siempre hay un truco de memorizarlas, que es pues cuando al lado izquierdo tenemos despejadas las coordenadas verdes, las no prima, pues beta siempre va con un signo más, y si fuera al revés, que tuviéramos las azules despejadas, entonces beta va con un signo menos. Y luego tienen todas la misma forma, puestas con estos superíndices, con el superíndice 0 y con el superíndice 1. La que tenemos despejada en su transformación pues va solo acompañada de gamma, como veis aquí, ¿vale? Y la otra, la 1, esa va con gamma beta. Y aquí pasa lo mismo. La que tenemos despejada es P super 1 y pues P super 1' va solo con gamma. Sin embargo, la otra, P0', esa va con gamma beta. ¿De acuerdo? Esto es un truquillo para memorizar las transformaciones de Lorentz. Vale. Pues, ¿qué más? Bueno, pues tenemos que esta ecuación de aquí, de la energía relativista, si la calculamos para este sistema prima azul que hemos puesto por aquí, que repito, no es el de la propia partícula, pues ¿qué vamos a tener? Que E' es la raíz de P' al cuadrado C al cuadrado más M' al cuadrado C a la cuarta, donde esta masa prima, perdonadme pero lo hago así para no poner prima y que esto sea un engorro de notación, esta masa prima
no es... de hecho, voy a solucionarlo así de fácil, que va a ser, voy a quitar la masa prima y directamente lo que llamo a la masa propia es m sub 0 y fuera. Y así ya lo soluciono. Aquí pongo m sub 0 y ya está. Vale. Entonces m sub 0 es la masa propia y m' es la masa vista por este tercer sistema que os decía. Vale. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es despejar m' al cuadrado c a la cuarta. Entonces eso vamos a tener menos m' al cuadrado c a la cuarta. Esto va a ser igual a menos e' al cuadrado más, y como he dicho antes, pues el módulo del momento, por estar solo en una dimensión espacial, pues va a coincidir con la coordenada 1. Entonces voy a ponerlo como P1 prima al cuadrado C al cuadrado, ¿vale? Ok, entonces voy a borrar ya esta de aquí y me quedo con esta. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo ahora, pero para el sistema verde, para el sistema en reposo. Entonces, pues ese sistema tendrá igual su menos m al cuadrado c a la cuarta igual a menos e al cuadrado más bueno, no le pongo paréntesis porque como no lleva prima, pues así no, tampoco se lía mucho. P1 al cuadrado c al cuadrado. Vale, estupendo. Bueno, pues a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a seguir. Tenemos que e al cuadrado pues es menos, a ver cómo lo pongo, menos p sub 0 al cuadrado por c al cuadrado, ¿vale? Daos cuenta que si p sub 0 es e partido c, pues para despejar e subo multiplicando a p sub 0 esta c de aquí, elevo al cuadrado y me queda que e al cuadrado es p sub 0 al cuadrado por c al cuadrado, ¿vale? O sea, esto de aquí. Vale. Más p sub 1 al cuadrado c al cuadrado. Muy bien. Y ahora pues lo que voy a hacer es sacar factor común a ese c al cuadrado. Va a quedar menos p0 al cuadrado más p1 al cuadrado multiplicado por c al cuadrado. Vale. Pues p0 y p1 lo tenemos ya aquí por estas transformaciones de Lorentz que hemos hecho. Pues vamos a tener, abro un corchete, tenemos menos p sub 0 al cuadrado, pues p sub 0 es esto de aquí, así que copy paste y elevamos al cuadrado, o sea, vamos a tener gamma al cuadrado y este paréntesis al cuadrado, vale, más p sub 1 al cuadrado, pues esto de aquí, elevamos al cuadrado gamma y elevamos al cuadrado este paréntesis, vale. Así que, pues ya me vengo por aquí abajo. Entonces vamos a sacar gamma cuadrado de factor común y vamos a tener. Pues a ver, elevando el primer paréntesis al cuadrado con este signo menos, pues va a quedar todo negativo. O sea, vamos a tener menos p sub 0' al cuadrado y que no se me olvide aquí que aquí hay una c al cuadrado multiplicando a todo esto, ¿vale? Que es esta. Vale. Entonces, esto al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que es beta al cuadrado por p1' al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, o sea, menos 2 beta
P0', P1'. Vale. Y ahora con el segundo, más cuadrado del primero, beta al cuadrado, P0, voy a poner en paréntesis, P0' al cuadrado, más P1' al cuadrado, y más dos veces el primero por el segundo. Beta P0', P1'. Vale. Pues este término se cancela con este otro. Vamos a seguir teniendo gamma cuadrado por aquí. Y ahora lo que nos damos cuenta es que a los P0' al cuadrado, que están aquí y aquí, pues si sacamos factor común a menos P0' al cuadrado, pues se va a quedar un paréntesis con 1 menos beta al cuadrado por, bueno, voy a poner por aquí el menos, que he sacado un factor común, y esto pues P0' al cuadrado, más. Y con P1' al cuadrado, pues vamos a hacer lo mismo, pero a ese solo sacamos factor común a P1' al cuadrado. Entonces vamos a tener menos, o sea, más 1 menos beta al cuadrado por P1' al cuadrado. Vale. Y por la C al cuadrado, que se me está todo el rato olvidando. Vale. Muy bien. Entonces, 1 menos beta al cuadrado es 1 entre gamma al cuadrado. Entonces, este gamma al cuadrado se va a cancelar con estos otros dos. Y ya vamos a tener menos P0' al cuadrado más P1' al cuadrado por C al cuadrado. Vale. Entonces sustituimos, vamos a tener menos P0' al cuadrado, pues eso será E', no lo he puesto, pero el vector cuadrimomento, pero en prima, voy a ponerlo por aquí, P', pues este será P0', E0' más P1', E1' igual a E' entre C por E0' más P1', E1', ¿vale? Entonces esto será E' al cuadrado entre C al cuadrado y este pues se queda igual, más P1, voy a poner aquí un corchete mejor, más P1' al cuadrado, ¿vale? Y todo esto multiplicado por C al cuadrado. Muy bien. Entonces, cuando entre esa C al cuadrado multiplicando, pues solo vamos a tener menos E' al cuadrado más P1' al cuadrado por C al cuadrado. Y esto que tenemos es exactamente esto de aquí, ¿vale? Que es igual a, y ya acabando, menos M' al cuadrado por C a la cuarta. Vale. Pues bueno, después de todo este sufrimiento, vamos a borrar todos estos cálculos intermedios y nos ha quedado esto de aquí. Bueno, pues ahora se cancelan estos menos y las C's a la cuarta y lo que tenemos es M al cuadrado igual a M' al cuadrado. Entonces, cancelamos los cuadrados y nos queda que la masa que observa un sistema en reposo de una partícula moviéndose, pues es igual a la masa que observa otro sistema que se mueve para la misma partícula. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que la masa es un invariante, ¿vale? Cuando en relatividad dos sistemas
observan que una magnitud es exactamente la misma medida en ambos sistemas de referencia, pues eso es un invariante en relatividad y en cualquier teoría. Por lo tanto, si la masa es igual en dos sistemas de referencia en movimiento relativo, pues la masa en el propio sistema que se mueve, pues tiene que ser igual, ¿vale? Por lo tanto, no tiene sentido establecer esta igualdad, como de que la masa, que esto en realidad lo que está diciendo es que la masa aumenta, ¿vale? Si yo observo a una partícula moverse, según la velocidad que lleve esta partícula, yo observaré una masa, yo estando en reposo, observaré una masa mayor o menor para esa partícula dada pues por gamma por la masa propia. Entonces, pues claro, como la masa es un invariante, esto no tiene sentido y por lo tanto, pues vamos a pasar de esta descripción que está pues a la orden del día en internet, por lo que he visto varios vídeos que siguen usando esta cosa que está completamente en desuso, precisamente porque se entiende que la masa es un invariante. Por lo tanto, no tiene más fundamento continuar con esta descripción, ¿vale? Bueno, pues una vez descrito esto, pues vamos a pasar al teorema de las fuerzas vivas. Vale, pues vamos a continuar con el teorema de las fuerzas vivas relativista. Entonces, el teorema de las fuerzas vivas, que esto ya lo hemos visto en temas anteriores, pues lo que dice es que el trabajo entre dos puntos, ¿vale? Entre dos puntos del espacio de una partícula que se está moviendo, ¿vale? O sea, el trabajo que se realiza para que esa partícula vaya de un sitio a otro. Lo que pasa que esto, en vez de poner dos puntos del espacio A y B, como posteriormente para la conservación del cuadrimomento voy a llamar a las partículas, a un sistema de dos partículas, la partícula A y la partícula B, dejadme que ponga el trabajo entre dos puntos del espacio pero parametrizados por el tiempo. Entonces va a ser un punto P, o sea, no, a ver cómo lo digo. Lo que va a ser es el trabajo de la partícula P, ¿vale? Y la misma partícula P, pero un instante de tiempo posterior que vamos a llamarlo prima, ¿vale? O sea, ahora la prima no significa otro sistema de referencia, sino que lo que significa es un instante de tiempo posterior. Perdonad el lío con la anotación, pero es que no se me ocurre otra mejor ahora mismo. Bueno, pues este trabajo es la integral entre P y P' de la fuerza por I, como estamos en una dimensión, pues voy a poner un dx vector, ¿vale? Y esto es un producto escalar. Bueno, pues vamos a calcularlo como si fuera el teorema de las fuerzas vivas de toda la vida, donde pues nosotros lo que sabemos es esto, pese a que sea ahora mismo una incongruencia que estemos integrando respecto a la posición y los límites sean momentos del tiempo, esto es por no estar cambiando todo el rato los límites, ¿vale? De la integral, pero en última instancia siempre podemos parametrizar nuestras ecuaciones y el parámetro que se utiliza en física es el tiempo. Entonces, pues bueno, permitidme esta licencia. Entonces la fuerza, donde esta fuerza es una fuerza relativista, ¿vale? No newtoniana, lo que pasa es que todavía no la hemos visto, pero no va a hacer falta que la especifiquemos porque la fuerza es la derivada del momento lineal respecto al tiempo coordenado. Vale, por dx, y lo que vamos a hacer es dividir también a este dx entre dt y multiplicamos por dt. Y ya tenemos solucionado el tema de los límites de la integral, ¿vale? Ahora ya, al estar integrando respecto al tiempo, pues ya los límites de la integral son instantes de tiempo. Vale. Entonces, dx entre dt, pues eso es v. Así que lo pongo ya.
esto es la velocidad. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues lo que vamos a hacer es integrar por partes. Vamos a poner la fórmula de integración por partes, que es cuando tenemos la integral de u por dv, pues esto es u por v menos la integral de v por dv, ¿vale? Entonces vamos a decir que u va a ser la velocidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, du pues va a ser du, ¿vale? Y dv, igual, aquí no os confundáis, ¿vale? Porque es que, claro, la fórmula de la integración por partes utiliza la v, pero esta v es una variable de estas de la fórmula de la integración por partes, y esta v, la que lleva la raya de vector, es la velocidad, ¿vale? No os confundáis. Vale, entonces dv pues va a ser la derivada del momento lineal respecto al tiempo por un diferencial de tiempo. Entonces, para calcular lo que es v, pues integramos esto y lo que va a dar es pues el momento lineal, a secas, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí una raya para separar. Entonces vamos a tener pues u por v, pues el momento lineal por v menos la integral entre p y p', y bueno, esto de aquí también va entre p y p', ¿de acuerdo? Y la integral de v por du, o sea, de p por du. Vale. Pues el momento lineal es m gamma por el vector velocidad, ¿vale? Por el mismo vector velocidad, y voy a poner un corchete para poner los límites de la integración al final del corchete mejor, menos la integral de p, que es igual m gamma v por dv. Vale. Entonces aquí entre p y p'. Bueno, pues aquí v por v es v al cuadrado, ¿vale? Voy a acercar esto, y el vector velocidad por un diferencial de velocidad llevan la misma dirección. Por lo tanto, el producto de sus vectores unitarios va a dar 1. Entonces quitamos ya el carácter vectorial. Muy bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vale, vamos a poner esto así. Abro los corchetes, m gamma v al cuadrado menos la integral de mv, y el factor gamma pues es la raíz de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado, ¿vale? Todo esto por dv. Vale. Cierro corchete entre p y p' evaluado, y lo que vamos a hacer ahora pues va a ser un cambio de variable. Vamos a llamar, o vamos a definir la nueva variable x como 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado. Por lo tanto, dx entre pv, pues esto es menos 2v entre c al cuadrado. Despejamos dv y entonces tenemos menos c al cuadrado entre 2v dx. Vale. Este va a ser nuestro cambio de variable. Entonces esto va a quedar como, abro corchete, m gamma v al cuadrado menos la integral de
mv entre, pues hemos dicho que lo de dentro de la raíz era x, por lo tanto esto va a ser x elevado a 1. Y de v, pues también hemos dicho que es esto de aquí, menos c al cuadrado partido de 2v por dx. Muy bien. Entonces cerramos p y p'. Vale. Y aquí se nos cancela esta v con esta v y este menos con este menos de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tendremos m gamma v al cuadrado más mc al cuadrado partido 2 por la integral de x elevado a menos 1/2 por dx. ¿Vale? Y todo esto entre p y p'. Habría que modificar los límites de la integral al hacer el cambio de variable, pero bueno, luego lo vamos a deshacer, así que da igual, no vamos a trabajar a lo tonto. Vale, entonces la integral de esto pues ya es una integral polinómica muy fácil, que lo que nos va a dar pues es, aquí tendremos m, lo voy a poner de hecho ya con el factor gamma bien puesto, o sea, mv cuadrado por 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado, ¿vale? Más mc al cuadrado entre 2, y la integral de esto pues es sumarle más 1 al exponente y dividirle entre lo mismo. Y menos 1/2 más 1 pues es x elevado a 1/2 entre 1/2. Entonces este 2 se cancela con este otro y nos queda mc al cuadrado por x elevado a 1/2. X hemos visto que era esto de aquí, así que elevado a 1/2 pues será por la raíz de eso. O sea, por raíz de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado. Vale. Todo esto entre p y p'. Muy bien. Pues hacemos como un denominador que será raíz de 1 menos v al cuadrado c al cuadrado, y aquí tendremos m v al cuadrado más mc al cuadrado por, y al hacer como un denominador pues aquí se multiplica por este denominador aquí arriba, entonces queda al cuadrado, se va a la raíz y tenemos 1 menos v al cuadrado c al cuadrado. Vale. Entonces, al multiplicar mc al cuadrado, pues por 1 queda mc al cuadrado, y por menos v al cuadrado entre c al cuadrado se cancelan las c al cuadrado y queda menos mv al cuadrado. Entonces, ese menos mv cuadrado se cancela con este otro de aquí, que va a ser esta parte. Entonces, nos va a quedar todo mc al cuadrado entre raíz de 1 menos v al cuadrado c al cuadrado, y todo esto entre p y p'. Vale, pues esto es m gamma c al cuadrado, pero vamos a separar esta c al cuadrado en m gamma c por c. Todo esto entre p y p', porque m gamma c pues es la componente temporal del cuadrimomento. ¿Vale? Entonces, al hacer ya los límites de la integración, pues lo que vamos a tener es la componente del cuadrimomento temporal prima menos la componente temporal del cuadrimomento no prima, ¿vale? O sea, la partícula un instante de tiempo después menos un instante antes. Todo esto multiplicado por c. Y pues todo esto de aquí es un incremento de la parte temporal del cuadrimomento multiplicado por la velocidad de la luz, ¿vale?
Así que, pues esto es lo que es el trabajo para mover una partícula entre dos puntos del espacio o el trabajo visto entre dos instantes de tiempo, ¿vale? Es un incremento de la componente temporal del cuadrimomento multiplicado por c. Muy bien, pues vamos a ver ahora la conservación del cuadrimomento. Entonces lo que vamos a imaginar es que tenemos un sistema de dos partículas. Entonces tendremos el cuadrimomento de una, vamos a llamar a la primera la partícula A. Entonces esto será pues P0 de A por E0 más P1 de A por E1, donde pues P sub 0 tiene que ser la energía de A entre C por E0 más el momento lineal de A, ¿vale? La componente 1 por E1. Vale. Y lo mismo pues para la partícula B. Tendremos el cuadrimomento de esta otra partícula, pues será exactamente lo mismo que he puesto por aquí, pero con el subíndice B. Así que esto voy a poner aquí el 1 que no parezca que sea una prima, ¿vale? Por E1, y esto igual a la energía de B entre C por E0 más el momento lineal de B. Vale. Bueno, pues el cálculo que voy a hacer ahora voy a hacerlo ligeramente rápido porque este cálculo ya lo tengo y va a ser exactamente el mismo cálculo en el tema de sistema de partículas en el vídeo de colisiones de partículas. En ese vídeo argumento por qué se utiliza la conservación del momento lineal y la conservación de la energía cinética para resolver problemas de colisiones de partículas, ¿vale? De dónde salen que la energía y el momento lineal sean iguales, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo hago un poco más despacito, integro y hago todos los cálculos bien hechos. Lo digo por si queréis ir ahí y verlo, pues va a ser exactamente lo mismo que voy a hacer. Lo único que aquí, en vez de hablar de energía cinética, pues tenemos que hablar de esta energía, ¿vale? Que no deja de ser pues una energía asociada a la masa más una energía asociada a la velocidad, ¿de acuerdo? Es lo que tiene pues la relatividad, que ya lo que antes era la energía cinética pues ahora es esta energía. Entonces, nosotros lo que sabemos es que en un sistema de dos partículas, cuando no tenemos fuerzas externas, ¿vale? Cuando las fuerzas externas son cero, pues tenemos la primera ley de Newton. Esto implica en ambas direcciones que la derivada del momento lineal del centro de masas, ¿vale? Esto es el momento lineal de toda la vida en 3 dimensiones, respecto al tiempo, pues esto es cero. Esto lo que implica es que el momento lineal del centro de masas es constante respecto al tiempo, ¿vale? Es una magnitud que no cambia. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Pues que, como nosotros vimos en ese tema, en el de sistema de partículas, el momento lineal del centro de masas pues es la suma de los momentos lineales. Así que tendremos que esto será el momento lineal 1 de A, voy a poner un paréntesis, más el momento lineal de B, la componente 1, ¿vale? Porque solo estamos en una dimensión espacial, ¿vale? Y todo esto por E1. Vale. Entonces, si todo esto es constante, pues lo que quiere decir es que un instante de tiempo posterior esta suma seguirá siendo igual. O sea que vamos a tener que P sub A1' más P sub B1', donde la prima es un instante de tiempo posterior, ¿vale? Ya olvidaos de que hay dos sistemas de referencia, por E1, por eso también pongo E1 y no E1', ¿vale? Porque lo que es la prima es instantes de tiempo, ¿vale? Pues esto es igual a esto,
y es constante. ¿Vale? Bueno, pues tenemos esto por un lado entonces. Y luego por otro, pues también tenemos que si las fuerzas externas son 0 y ponemos también la restricción de que no haya fuerzas internas, o sea que también sean 0, ¿vale? Esto es importante y digo que no haya fuerzas internas, que lo que quiere decir es que no haya interacción de las partículas con ningún campo, como puede ser con el campo gravitatorio, con el campo electromagnético, ¿vale? Lo que vamos a tener es dos partículas libres en el espacio, ¿vale? Donde la única fuerza que se van a poder ejercer es la que viene dada por la tercera ley de Newton, la de acción-reacción. Cuando esas dos partículas colisionen, entonces debido a esa fuerza de la tercera ley de Newton, sí que sentirán esa fuerza, pero que por ser igual, pero en direcciones opuestas, se cancela, ¿vale? Entonces esa es la única fuerza que va a existir en nuestro sistema de dos partículas. Por eso pongo que no hay fuerzas internas y pongo esto así y no pongo que el sumatorio de las fuerzas internas sea 0. Porque esto lo que quiere decir es que la fuerza que se ejerce una partícula más la que se ejerce otra dan 0. Y eso, pues, por ejemplo, con la fuerza gravitatoria ocurre. Y con todas las fuerzas que son debidas a un campo, eso ocurre también, ¿vale? Lo que pasa que cuando calculemos el trabajo de esta situación, el trabajo de ese tipo de fuerzas, pese a que su suma de 0, el trabajo no es 0, sí que es un número, ¿vale? Sin embargo, si ya ponemos que no hay fuerzas internas porque no hay campos, ni interacción con campos, entonces no hay trabajo de las fuerzas internas, ¿vale? Que es lo que a mí me interesa. O sea, todo esto como digo, pues lo explico más detalladamente en el tema del sistema de partículas. Pero esto, la motivación de que lo ponga así, o que lo imponga, es para que el trabajo de las fuerzas externas sea 0 y que el trabajo de las fuerzas internas pues también sea 0. Entonces, si esto ocurre, nosotros también por el tema del sistema de partículas sabemos que el trabajo total es igual al trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas. Pero si ambos son 0, porque no hay, esas fuerzas no existen, pues entonces lo que tenemos es que el trabajo total es 0. Y como el trabajo total en relatividad es lo que hemos calculado con el teorema de las fuerzas vivas, pues esto lo que significa es que un incremento de la componente temporal del cuadrimomento por c es 0, ¿vale? Esto en el teorema de las fuerzas vivas normal y corriente, pues lo que implicaba era la conservación de la energía cinética, porque el trabajo era un incremento de energía cinética, si era igual a 0, pues aquí lo que teníamos es energía cinética prima menos energía cinética no prima igual a 0, por lo tanto ambas eran iguales y se conservaba la energía cinética. Pero aquí no podemos hablar de energía cinética, sino que tenemos que hablar de energía relativista. Por lo tanto, como C es una constante, pues entonces aquí lo que tiene que ser 0 es este incremento, ¿de acuerdo? Y esto entonces lo que es P sub 0' menos P sub 0 igual a 0. Entonces, llegamos a que, voy a venir por aquí, P sub 0' es igual a P sub 0. Cada una de estas componentes lo que es la energía prima entre C tiene que ser igual a la energía no prima entre C. Se cancelan estas Cs y esto implica pues que la energía en un instante posterior es igual a la energía antes, ¿vale?
Si decimos que la energía lo que es la suma de la energía de dos partículas, porque es lo que teníamos en nuestro sistema, dos partículas, pues esto lo que es que la energía prima de A más la energía prima de B, perdón, aquí he puesto un igual, esto es un implica, ¿vale? Pues eso, que la energía de A' más la energía de B', pues esto es igual a la energía de A más la energía de B, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, voy a ponerlo por aquí. Energía de A' más energía de B' es igual a la energía de A más la energía de B, por lo tanto, la energía total es constante, ¿de acuerdo? Entonces, voy a borrar esto. Entonces, si nos diera, y esto de aquí también, si nos diera por sumar el cuadrimomento de las dos partículas, pues ¿qué tendríamos? El cuadrimomento de A más el cuadrimomento de B, pues esto sería, se suman las componentes 0, o sea, la componente 0 de A más la componente 0 de B por E0 más la componente 1 de A más la componente 1 de B por E1. Vale. Entonces esto de aquí no es más que la energía de cada uno entre C, saco factor común A1 entre C, y tenemos la energía de A más la energía de B por E0, y aquí pues el momento lineal de cada uno. ¿Vale? Entonces, como esta cantidad acabamos de verlo aquí, ¿vale? Es constante, y esta otra de aquí, por aquí arriba lo hemos visto, pues también es constante. Esto significa que esto es igual a un instante de tiempo posterior, o sea, a E A' más E B' multiplicado por E0 más P1' más P1' de A y de B por E1. Y esto a lo que es igual es a P de A0' más P de B0' multiplicado por E0 más P de A1' más P de B1' por E1, y esto es el cuadrimomento de A un instante posterior más el cuadrimomento de B otro instante posterior. O sea que pues el cuadrimomento es algo que se conserva. La suma en un instante de tiempo es igual a la misma suma en un instante de tiempo posterior. Y de aquí es de donde se obtiene la conservación del cuadrimomento, que es algo, pues tampoco nos hemos roto el cráneo por deducir esto, porque ya sabíamos que tanto la energía por separado como el momento lineal eran magnitudes que se conservaban. Entonces, pues bueno, aquí lo único que hemos hecho es agruparlas en un mismo vector, en un cuadrivector, en concreto en el cuadrimomento, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a ver la imposibilidad de movimientos, bueno, ya no superlumínicos, sino la imposibilidad de alcanzar la velocidad de la luz para partículas con masa, ¿vale? Nosotros, en el capítulo de los boosts espaciotemporales, llegamos a una deducción que era que la velocidad de una partícula venía dada por esta ecuación de aquí, por c, por la tangente hiperbólica de omega. Entonces, visto omega como un parámetro
asociado a la transformación del boost, ¿vale? A esa rotación hiperbólica en 4 dimensiones que representaba una transformación de Lorentz, pues como la tangente hiperbólica es una función acotada entre -1 y 1 en un intervalo abierto, pues solo la velocidad podía ser la velocidad de la luz cuando la transformación era infinito, o infinito menos infinito, ¿vale? O sea que visto una transformación de Lorentz, que es las transformaciones del movimiento, como rotaciones, entre comillas, pues para alcanzar una velocidad igual a la de la luz necesitábamos hacer infinitas transformaciones, ¿vale? Entonces, visto desde este punto de vista, pues claro, ya se ve pues que es un argumento suficiente para demostrar que es imposible alcanzar la velocidad de la luz mediante transformaciones espaciotemporales, mediante boost. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es lo mismo, pero mediante relaciones de energía. Vimos en el capítulo pasado que la energía cinética relativista era mc al cuadrado por gamma menos 1, ¿vale? Entonces vamos a desarrollar un poco esta ecuación y ya veréis a lo que vamos a llegar. Entonces, pasamos dividiendo mc al cuadrado, ¿vale? Ah, por cierto, ahora que estoy cayendo con lo que he comentado al principio del vídeo de lo de la masa invariante, claro, espero que pues ahora cuando veáis, por ejemplo, en algún sitio que la energía de la masa en reposo es m sub 0 por c al cuadrado, pues que sepáis identificar que esto está interpretado de la forma antigua, ¿vale? Que os decía. De hecho, tampoco está muy relacionado con que fuera una forma antigua, porque Einstein ya en sus ecuaciones originales no ponía esto de la masa en reposo, ¿vale? No sé si él ya lo sabía o no, imagino que sí, pero él la masa la ponía, no hacía distinciones entre masa relativista y masa en reposo, ¿vale? Sino que para él la masa es por lo que hemos demostrado aquí, que es un invariante. Entonces, pues bueno, que sepáis reconocer que esta es la manera auténtica, la que dedujo Einstein y la que se utiliza o como se entiende hoy en día la relatividad. Vale, bueno, continúo. Entonces aquí lo que vamos a tener es gamma menos 1, nos queda al otro lado, pero entonces vamos a despejar gamma y aquí pues le sumamos 1 y esto queda así, ¿vale? Bueno, pues gamma, nosotros ya sabemos que es 1 entre la raíz de 1 menos v al cuadrado c al cuadrado, ¿vale? Pues vamos a elevar al cuadrado a ambos lados, entonces quitamos la raíz y aquí elevamos al cuadrado. Vale. Entonces, vamos a invertir la relación y vamos a tener entonces que 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado es igual a 1 entre 1 más la energía cinética entre mc al cuadrado, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a despejar v entre c al cuadrado, c al cuadrado, esto va a ser igual a 1 menos 1 entre 1 más la energía cinética entre mc al cuadrado, todo esto aquí al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es quitar los cuadrados de aquí y pasarlos como una raíz al otro lado. No me ha quedado muy bien la raíz, así, ¿vale? Y pues despejamos v, nos llevamos esta c multiplicando aquí, ¿vale?
Y lo que obtenemos es que la velocidad de una partícula pues viene dada por esta fórmula. Por 1 menos 1 entre, abrimos un paréntesis y elevamos al cuadrado, 1 más la energía cinética que lleva entre la energía en reposo, o sea, la energía de la masa en reposo. Bueno, esta fórmula la podemos maquillar un poquito más, que entonces lo que vamos a tener es V igual a C por la raíz y, pues si os dais cuenta, si hacemos aquí como un denominador, vamos a tener 1 menos, va a quedar mc al cuadrado más la energía cinética entre mc al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Entonces ese denominador lo subimos aquí arriba, ¿vale? Y lo que vamos a tener es mc al cuadrado entre mc al cuadrado más la energía cinética al cuadrado. Vale. Pues esto de aquí arriba, pues es la energía de la masa en reposo, ¿vale? Es sub 0 al cuadrado, y esto que está en el denominador es la energía, es esta energía de aquí, que ya vimos en el capítulo pasado, pues que la energía relativista era la energía de la masa en reposo más la energía cinética. Por lo tanto, esto de aquí abajo, pues es la energía relativista. Al cuadrado, claro. ¿Vale? Y tenemos esta ecuación de aquí. Voy a copiarla por aquí a la derecha. Vale. Entonces, ¿de dónde viene, como ya he adelantado aquí, la imposibilidad de alcanzar la velocidad de la luz dada por esta fórmula? Bueno, pues si nosotros lo que queremos es que una partícula que va a una velocidad, acelerarla hasta la velocidad de la luz, pues lo que tenemos es que realizar un trabajo, ¿vale? Por lo tanto, al acelerarla, pues aquí lo que habrá será un incremento de velocidad. Voy a poner esto mejor. Aquí tendremos que el incremento de V pues tiene que venir dado por un incremento en su energía cinética, ¿vale? Porque ahora mismo que lo acabo de borrar, que he dicho que la energía relativista es mc al cuadrado más la energía cinética, pues si mc al cuadrado es constante, ¿vale? Al hacer un incremento de energía, pues mc al cuadrado se cancela y lo que nos queda es un incremento de energía cinética. Por lo tanto, un incremento de energía tanto relativista como cinética, eso lo que es el trabajo, ¿vale? Es igual a un incremento de energía. Ya lo hemos visto por aquí. Vale, entonces, aquí donde la energía cinética, pues tendremos que poner un incremento. Vale. Pues, solo en el caso en el que este incremento tienda a infinito, este incremento de V nos va a dar C. Vamos a verlo. Si hacemos el límite cuando el incremento de energía cinética tiende a infinito de un incremento de V, pues esto es el límite cuando un incremento de energía cinética tiende a infinito de C. De hecho voy a hacer un copy-paste para no escribir todo este carro de esto, ¿vale? Entonces, si esto tiende a infinito, pues infinito entre mc al cuadrado, pues esto es infinito. Más 1, pues sigue siendo infinito. E infinito al cuadrado, pues sigue siendo infinito. 1 entre infinito, en el límite, ¿vale? Pues esto tiende a 0. Por lo tanto, esto se queda a 0, queda la raíz de 1 y queda c. Y ya entonces quitamos el límite, ¿vale? Entonces vemos que solo podemos acelerar una partícula hasta alcanzar la velocidad de la luz
en el caso en el que le aportemos infinita energía, ¿vale? En el caso en el que realicemos un trabajo infinito. Entonces, como esto es imposible, no podemos sacar energía infinita, pues deducimos que es imposible alcanzar la velocidad de la luz, ¿vale? Mediante trabajos que aceleren la partícula poco a poco. Vale, pues lo que vamos a ver ahora a continuación es, una vez que acabamos de ver que no podemos una partícula con masa, porque todo esto es para partículas con masa, ¿vale? No puede alcanzar la velocidad de la luz porque necesitaríamos energía infinita, ¿vale? Necesitaríamos aportarle nosotros, realizar un trabajo infinito, que se traduciría en un aporte de energía infinito. Pues vamos a ver qué ocurre o cómo describe la relatividad partículas que no tienen masa, ¿vale? Así que lo que primero vamos a coger es pues la ecuación de la energía relativista y decir pues que si una partícula no tiene masa, entonces esta parte, pues la masa es cero, esto se cancela y lo que nos queda es que la energía de esa partícula va a ser la raíz de su momento lineal elevado al cuadrado por c al cuadrado, pues se cancela la raíz con los cuadrados y nos queda pues el módulo del momento lineal por c, ¿vale? Alguien podría decir, bueno, pero el momento lineal, esto es m gamma por v, o bueno, como he puesto el módulo, por v. Sí, pero claro, aquí pues si la masa es cero, esto implicaría que el momento es cero. Pero es como, bueno, ahora vamos a ver que aquí podemos hacer un truco para salvar esta situación. De momento, lo único que dice esto es que podemos describir la energía de partículas sin masa mediante su momento lineal. Ahora, ¿qué es el momento lineal de una partícula sin masa? Pues bueno, esto lo vamos a ver cuando demos ondas, ¿vale? Va a ir relacionado con su frecuencia y con el número de onda K, pero bueno, eso, como digo, ya lo veremos. Vale. Lo siguiente que vamos a ver es que si una partícula se mueve a la velocidad de la luz, entonces esa partícula no puede tener masa. Tiene que tener masa cero. ¿Eso de dónde lo sacamos? Pues de la ecuación, que es la misma, o sea, equivalente a esta de aquí arriba, de que la energía es m gamma por c al cuadrado, ¿vale? Pues de aquí despejamos mc al cuadrado y esto entonces es la energía entre el factor gamma, ¿vale? Pero 1 entre gamma, pues esto lo que es la raíz de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado. Vale, pues si hemos dicho que la velocidad de la partícula es la de la luz, aquí en la v, pues tenemos que sustituirlo por c. Entonces, esto de aquí se hace 1, 1 menos 1 es 0, todo esto da 0, y llegamos a la conclusión de que mc al cuadrado es 0. Como c es una constante ya definida, pues entonces no queda otra que es la masa lo que tiene que ser 0, ¿vale? Así que esto ocurre en ambas direcciones si decimos que la velocidad de la partícula es c, ¿vale? Vale, más cositas. Otra que podemos sacar es el tiempo propio de una partícula que se mueva a la velocidad de la luz. Lo único que esto ya lo hemos visto. Vimos que el tiempo propio, a ver cómo lo pongo, así, un incremento de tiempo propio era un incremento de tiempo coordenado entre gamma, ¿vale? Pues por la misma relación que arriba, pues esto lo que es incremento de t por 1 entre gamma, es la raíz de 1 menos, y si la velocidad
es la de la luz, pues c al cuadrado entre c al cuadrado, esto de aquí se vuelve a cancelar y nos da 0. O sea que el tiempo propio de una partícula, a ver, no estoy bien, el tiempo propio de una partícula sin masa, o sea, perdón, que va a la velocidad de la luz, pues es 0, ¿vale? Esto aquí da para filosofar un rato de, pues entonces, ¿qué es la luz? Si es una partícula que no percibe el paso del tiempo, pues como digo, esto da para en una tarde con los amigos debatir un rato y romperse un poco el coco. Vale. Y ya por último, lo que vamos a ver es el cuadrimomento de una partícula que viaja a la velocidad de la luz. Entonces, hemos visto que el cuadrimomento lo que es E entre C por E0 más P1 por E1. Estamos, como digo, solo en una dimensión espacial, ¿vale? Entonces, esto voy a dejarlo exactamente igual. E entre C por E0 y P1 es M gamma V1, de hecho, por E1. Pero, si viaja a la velocidad de la luz, entonces la masa es 0. Pero aquí podemos hacer un cambio y decir que M por gamma, pues nosotros sabemos que, a ver, voy a ponerlo por aquí arriba, nosotros sabemos que la componente 0 del cuadrimomento es E entre C, pero esto también es M gamma C, ¿vale? Por lo tanto, M por gamma, pues nos llevamos esta C dividiendo al otro lado y M gamma es E entre C al cuadrado. O sea, esto de aquí es E entre C al cuadrado. Y aparte, pues hemos dicho que la partícula viaja a la velocidad de la luz. Por lo tanto, este V1, voy a ponerlo en otro color. A ver. Este V1 de aquí es C. Por lo tanto, ¿cómo queda esto? Pues esto queda entre C E0 más M gamma, hemos dicho que es E entre C al cuadrado, y esta V1 es C, o sea, C y todo esto por E1. Por lo tanto, se cancela esta C con este cuadrado y podemos sacar factor común a E entre C. Y nos queda E0 más E1. Y esto es el cuadrimomento de una partícula que viaja a la velocidad de la luz y por lo tanto que no tiene masa. Y de hecho, si veis, el vector resultante de la suma de E0 más E1, pues es un vector, si tenemos que este es el E0 y este de aquí es el E1, pues un vector que sea la suma de los dos es un vector que tiene pendiente 1. En concreto, ponerlo en amarillo. Y algo que tenga la trayectoria de una partícula que tenga pendiente 1, pues nosotros sabemos que tiene que ser un rayo de luz, ¿vale? Así que, pues el cuadrimomento de un rayo de luz o de una partícula que no tiene masa, que en principio, pues nosotros las únicas partículas que vamos a ver en todo este curso que no tienen masa, pues son los rayos de luz, ¿vale? En principio, hoy en día que se conozca, pues bueno, el gravitón, no, que se sepa, no debería tener masa, pero nosotros eso ni de coña lo vamos a ver. O sea que, entonces, pues nada, eso. Este es el cuadrimomento de una partícula sin masa. Así que voy a copiarlo ya todo por aquí. Y pues nada, ya con esto acabo el capítulo. Espero que lo hayáis entendido. No tengo nada más que comentar y pues nada, nos vemos en el siguiente.